Sí, perfecto. No, cierro. Continuamos con la sesión. Nuestro siguiente expositor es Leonardo Rodríguez Medina. Gracias. Nos va a hablar de propiedades de continuidad en homomorfismos discontinuos y refinamiento de topologías. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Lo que voy a presentar es pues esto mismo. Voy a hablar del problema de refinamiento de topologías en grupos topológicos. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a revisar un poquito la motivación del trabajo que les voy a presentar. La idea es, bueno, tratar el problema de cómo, dado un grupo topológico, encontrar una topología más fina, obviamente, de grupo topológico que siga preservando las propiedades que teníamos inicialmente. Clásicamente, por ejemplo, cuando yo tengo un grupo pseudo compacto o un grupo topológico conexo, quiero encontrar una topología más fina que tenga esta misma propiedad, ¿vale? Bueno, hay ya mucho trabajo al respecto. Por ejemplo, se sabe que si yo considero un grupo topológico abeliano que sea compacto, entonces si su peso es no numerable, mayor que omega, entonces este grupo va a admitir un refinamiento que necesariamente va a ser pseudo compacto, no compacto, e incluso de peso máximo, ¿sale? Pero en el caso en el que el peso del grupo sea numerable, es decir, que yo tenga en realidad un grupo compacto metrizable, entonces no admite ningún refinamiento que sea pseudo compacto, ¿vale? Bueno, estos trabajos son clásicos. Y voy a presentar, bueno, cuál es la idea para refinar topologías. Pero en este contexto, bueno, pues el interés del trabajo se centra en desarrollar refinamientos para el caso en el que la propiedad topológica sea ser de dimensión cero o cero dimensional. Es decir, si yo tengo un grupo topológico abeliano, es el caso en el que está resuelto, G, entonces la idea es cómo encontrar una topología de grupo más fina que resulte de dimensión cero dimensional, y que además tenga el mismo peso que la topología original, porque uno podría tomar simplemente un grupo discreto y decir, bueno, pues eso ya es un refinamiento cero dimensional para la topología, pero quiero que tenga el mismo peso. En particular, cuando el grupo que tratamos es un grupo segundo numerable, cuando su peso es numerable, pues estamos interesados en revisar cómo poder refinar una topología de grupo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace o cuál es la idea como histórica para refinar topologías de grupo? Bueno, finalmente lo que vamos a hacer es considerar homomorfismos discontinuos del grupo dado G a otro grupo topológico H, de modo que la gráfica, vamos a poner gamma, la gráfica de ese homomorfismo, bueno, como es un homomorfismo es un grupo, y finalmente es un grupo algebraicamente isomorfo a G, entonces yo puedo como que subir a G a su gráfica, ¿no? Claro que si el homomorfismo fuera continuo, pues no estaría haciendo nada, ¿no? Pero si es discontinuo, entonces pues en realidad le vamos a estar aumentando conjuntos abiertos cuando lo piense acá arriba, ¿no? En G por H. Entonces, bueno, pues la idea es que, como ustedes saben, un homomorfismo entre grupos topológicos va a ser continuo si solo si es continuo en algún punto, o discontinuo, entonces no es continuo en ningún punto, ¿no? Entonces la idea para encontrar una topología más fina, pues es meter a G con la topología que adquiere aquí en su gráfica, y que esta gráfica resulte de dimensión cero o cero dimensional, ¿vale? Entonces, ¿cómo se logra que la gráfica acá resulte cero dimensional? Bueno, vamos a ver, si yo tomo un grupo H que sea de dimensión cero o cero dimensional, entonces la idea para no agregarle muchos abiertos a esta gráfica es tomar la base original para G, y entonces empezar a ver, bueno, cómo van a ser los cilindros, ¿no? Yo voy a meter a G, o voy a ver a G en realidad como su gráfica, entonces para un abierto aquí U de G, pues quiero ver que este cilindro
en realidad sea, bueno, es un conjunto abierto de la gráfica, ¿no? De gamma. Pero quiero ver que también pueda ser al mismo tiempo cerrado en el producto de G por H. ¿Vale? De este modo pues podemos garantizar ya que la gráfica va a ser un grupo cero dimensional y voy a tener el refinamiento que estaba buscando. Entonces bueno, esa es la estrategia para hacer un refinamiento cero dimensional. Sin embargo, la estrategia no siempre va a funcionar. Es decir, va a haber casos en el que yo no voy a poder obtener estos cilindros cerrados y abiertos acá en gamma, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, pues por estas propiedades de preservación de puntos de acumulación en topologías más finas, que es de lo que vamos a hablar. Es decir, la estrategia no va a funcionar cuando el grupo G, por ejemplo, que yo estoy tratando, vamos a pensar que es un grupo segundo numerable y que tenga la propiedad de ver. Entonces, bueno, resulta que si yo considero cualquier refinamiento, los puntos de acumulación para esta nueva topología van a resultar los mismos puntos de acumulación para la topología inicial, siempre que yo tome un abierto. Es decir, no le voy a poder agregar nuevos conjuntos cerrados si no eran cerrados ya en la topología original. Si este con el que partí no era ya cero dimensional, pues difícilmente esta gráfica va a ser cero dimensional, ¿vale? Es decir, si yo tengo un abierto original, pues no le puedo agregar en realidad muchos abiertos con un refinamiento. Bueno, entonces vamos a justificar un poquito esas ideas con las propiedades que se siguen preservando de continuidad en homomorfismos que sin embargo sean discontinuos, pues en todos lados, ¿vale? Entonces vamos a hablar precisamente de eso. Cómo refinar una topología por un grupo cero dimensional nos lleva a preguntarnos cuándo se preservan los puntos de acumulación de conjuntos abiertos bajo homomorfismos discontinuos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las nociones como claves que necesitamos para los resultados del trabajo que tenemos? Primero es pues recordar algunas nociones. Vamos a llamarle una función entre espacios que no necesariamente sea continua de abierta o cercanamente abierta. Si para cada conjunto abierto del dominio existe un abierto en Y, que se mete entre él y su cerradura en la imagen, ¿no? Obviamente si una función fuera abierta de inicio, pues f de u va a servir como ese conjunto V, pero hay, bueno, muchas que no son abiertas, muchas funciones que no son abiertas que sí son de abiertas. Por ejemplo, si una función continua es abierta, entonces la restricción a cualquier subconjunto denso de X, pues va a ser una función de estas que se llaman D abiertas, ¿vale? Bueno, y entonces, bueno, el punto de partida es el siguiente lema. Aquí nos dice, si yo considero ahora dos grupos topológicos G y H y un homomorfismo, nuevamente no necesariamente continuo, pero de modo que su gráfica gamma, bueno, tenga la propiedad de que cuando yo restringo la proyección del producto de G por H a gamma, entonces es de abierta. Cuando proyectamos hacia acá abajo, si esa función de proyección es de abierta, entonces pues sí se va a cumplir esta preservación de puntos de acumulación, es decir, f de los puntos de acumulación de un conjunto abierto van a estar contenidos en los puntos de acumulación de su imagen, ¿sale? Bueno, eso es lo que sucede obviamente para funciones continuas si considerada cualquier conjunto A de X, ¿no? Pero bueno, aquí solamente se va a preservar para conjuntos abiertos, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuándo podemos garantizar que los homomorfismos tengan esta propiedad de que preserven los puntos de acumulación de conjuntos abiertos aunque sean discontinuos? ¿Vale? Entonces, para eso vamos a recurrir a algunas nociones de tipo compacidad en grupos topológicos. Bueno, vamos a decir que un grupo G es precompacto o también se le denomina totalmente acotado si para cada vecindad de la identidad, para cada vecindad U de la identidad, existe un conjunto finito
De modo que cuando yo traslado esta U por F, pues cubro todo el grupo topológico. Y si esta F, en lugar de ser finito, es a lo más numerable, entonces le voy a llamar al grupo G omega estrecho u omega acotado. ¿Vale? Estas son nociones, bueno, pues que se extienden de espacios metrizables, ¿no? Aquí de alguna forma estoy tomando cubiertas que son uniformes, bajo la misma U estoy trasladando todos los puntos, y el concepto de precompacidad es como un concepto de acotación. ¿Sale? Yo puedo trasladar finitamente esa U para obtener todo G. Y acá el concepto de ser omega estrecho es como el concepto de ser Lindelof de alguna forma. Es decir, puedo trasladar una cantidad numerable de veces para cubrir el grupo. ¿Sale? Pero con estas cubiertas que son de alguna forma uniformes, del mismo radio, de la misma medida de la vecindad U. ¿Sale? Entonces estas nociones de precompacidad pues son recurrentes en grupos topológicos, son de tipo de acotamiento. Hay otras nociones de compacidad de tipo completitud, pero bueno, vamos a trabajar con estas de grupos precompactos. Por ejemplo, un grupo precompacto es omega estrecho, un grupo pseudo compacto de los que hablé al inicio es precompacto. ¿Vale? Están bien relacionados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el trabajo de preservación de puntos de acumulación? Aquí nos dice el teorema, uno de los teoremas principales. Cuando tenemos dos grupos G y H topológicos y un homomorfismo entre ellos, entonces basta con que, por ejemplo, el grupo H sea precompacto, o bien que tanto G y H sean omega estrechos y G tenga la propiedad de ver, para que se preserven los puntos de acumulación de conjuntos abiertos. ¿Vale? Bueno, y eso va a desembocar en esto que mencionábamos acá, de que no vamos a poder generar nuevos conjuntos abiertos con estos cilindros. ¿Vale? Entonces, bueno, un esbozo rápidamente de cómo se argumenta esta propiedad de preservación de puntos de acumulación en conjuntos abiertos. ¿Vale? Es bastante, bueno, no sencilla, no más o menos tienen que tener ahí algunas nociones en grupos topológicos cómo se puede proceder. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a tener? Yo voy a considerar cualquier homomorfismo de grupos, no necesariamente continuo. Estos grupos tienen, entre otras construcciones, una que se llama completación. Un grupo puede ser visto dentro de otro que es completo respecto de sus uniformidades, es decir, donde los filtros de Cauchy convergen, ¿no? A esas completaciones les vamos a llamar completaciones de Rykov, y la notación es ρ, por ejemplo, ρ de G y ρ de H, pues van a ser las completaciones de G y H respectivamente. Cuando el grupo H, por ejemplo, es precompacto, los grupos precompactos finalmente son los grupos que son subgrupos de grupos compactos. Entonces, se puede ver dentro de un compacto como un denso. Oye, y bueno. Es que ahí ¿qué es un filtro de Cauchy? Pues es... bueno, me tendría que regresar un poquito. Es la noción, digamos... Sí sé que es un filtro, que no sé qué significa que sea de Cauchy. Bueno, es que como en grupos topológicos es una especie de análogo a espacios métricos. Tienes sucesiones de Cauchy en espacios métricos. En grupos topológicos vas a tener filtros de Cauchy. Están centrados y no se mueven bajo translaciones. Bueno, ahorita como que la definición me vendría más a complicarme, pero es que no se muevan mucho, ¿no? Como las sucesiones. Pero también se puede ver así como hay redes de Cauchy en grupos topológicos, entonces queremos que las redes sean convergentes. Es equivalente. ¿Vale? Entonces, en estas completaciones, esas redes o esos filtros son convergentes con la noción de filtro, de convergencia de filtros. ¿Vale? Cuando un grupo es precompacto, cuando es subgrupo de un grupo compacto, entonces la completación pues coincide con esa cerradura de G en un grupo compacto que lo contenga. ¿Vale? Entonces, esta completación ρ de H va a ser un grupo compacto.
Y cuando tenemos un grupo compacto, entonces la proyección al primer factor pues va a ser una función perfecta, ¿vale? Ahora, si yo manejo una proyección perfecta, entonces la restricción a la cerradura de la... Estamos viendo que bueno, pues es parte de su completación, ¿no? Se mete como un denso. Este también se mete como un denso en su completación. Entonces, bueno, pues este lo metemos acá, ¿no? Gamma. La cerradura. Como esta función va a ser perfecta, entonces la restricción a este cerrado, a la cerradura de la gráfica, pues va a ser un homomorfismo continuo. Y además, bueno, obviamente la gráfica se proyecta sobre G, ¿vale? Entonces la proyección de la cerradura también se va a proyectar sobre todo G, pero G acabamos de decir que es denso en su completación. Entonces finalmente lo que voy a tener es una función, un homomorfismo cerrado, ¿vale? De aquí hacia la completación de G. Y entonces pues va a ser una función cociente, la proyección es continua obviamente, cerrada, entonces va a ser una función cociente y por lo tanto va a ser una función abierta en particular, ¿sale? Pero habíamos dicho que las funciones continuas y abiertas cuando se restringen a espacios densos van a ser funciones que se llaman D abiertas, ¿vale? Bajo una función D abierta, entonces el lema que mostré en la diapositiva anterior va a aplicar y entonces voy a tener la propiedad esta de que f de la cerradura de un abierto está realmente en la cerradura de su imagen, ¿sale? Bueno. Eso es uno de los casos donde los homomorfismos discontinuos preservan puntos de acumulación. El otro caso es cuando los grupos G y H son omega estrechos. Por ejemplo, un grupo que sea Lindelof va a ser omega estrecho, en particular un grupo que sea segundo numerable va a ser omega estrecho. Los grupos omega estrechos en realidad son como abundantes en grupos topológicos, son cerrados bajo productos, bajo subgrupos, etcétera. Entonces, cuando los grupos G y H resultan ser omega estrechos, bueno, pues la gráfica, siendo un subgrupo del producto, también va a ser un grupo omega estrecho, ¿vale? Además, cuando G tiene la propiedad de ver, entonces se sabe que bajo tales condiciones, la proyección pues va a ser una función D abierta, ¿vale? Entonces, que la proyección sea una función D abierta, pues nos garantiza por el lema anterior que se van a preservar estos puntos de acumulación de conjuntos abiertos, ¿vale? Bueno, ahora, de este teorema, en donde los homomorfismos discontinuos preservan aún los puntos de acumulación de conjuntos abiertos, se obtiene el siguiente coronario. Cuando yo tengo un grupo omega estrecho que además tiene la propiedad de ver, entonces, si le considero cualquier otro refinamiento, pues va a suceder que la cerradura en este refinamiento, que por lo general es más chica que la cerradura en la topología inicial, pues en realidad van a coincidir, ¿no? Bueno, eso es más o menos sencillo de argumentar. Si yo considero, por ejemplo, la identidad, el hecho de que tau' sea un refinamiento, pues quiere decir que la función es abierta, ¿no? Entonces, en particular, los puntos de acá, en la cerradura más grande, pues tienen que estar en la cerradura de la topología original, pero el teorema anterior nos dice que como ambos son omega estrechos y el primero tiene la propiedad de ver, entonces la identidad va a preservar los puntos de acumulación en la otra topología, ¿vale? Entonces, bueno, pues se va a dar la contención de regreso. Entonces voy a tener en realidad que no se le pueden agregar muchos conjuntos cerrados, bueno, abiertos cerrados, de la topología inicial a un refinamiento. Entonces, en el problema de cómo dotar a este grupo de una topología más fina, si aquí no era cerrado abierto, en una topología más fina pues tampoco va a ser cerrado abierto, ¿vale? Entonces, bueno, pues como que la idea de buscar una gráfica que sea
cero dimensional, pues a lo mejor no es tan sencilla de encontrarla, pero en varios casos se puede, aunque en el caso como muy general no se pueda, ¿no? Ahora, hay ejemplos también donde si no se cumplen las condiciones de ser omega estrechos o de que el dominio tenga la propiedad de ver, entonces no se van a preservar estos puntos de acumulación. En particular, hay ejemplos de topologías sobre los números reales, donde la misma identidad pues no preserva esta propiedad, ¿no?, de puntos de acumulación de refinamientos. Bueno, ok. Vale, entonces, empecé hablando de refinamiento de topologías de grupos topológicos. En algunos casos no se puede, en otros sí se puede. Vamos a hablar de ahora de resultados positivos. Para el caso concreto, por ejemplo, de los números reales, ¿no? Entonces, va a haber un ejemplo, al menos, de homomorfismos que son necesariamente discontinuos para que realmente nos den topologías más finas entre los números reales y entre el grupo de círculo también, donde sus gráficas sí van a resultar grupos cero dimensionales en el producto respectivo, ¿sale? Entonces, ¿cómo se obtienen dichas gráficas? ¿Sale? Esas gráficas son las que en realidad nos van a dar el refinamiento. Bueno, para el caso del homomorfismo discontinuo de RR, cuya gráfica resulte cero dimensional, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es considerar al subgrupo de los racionales, el cual es un subgrupo divisible. Entonces, en particular, pues va a escindir, ¿no? Va a tener un complemento ortogonal. Este complemento ortogonal, pues vamos a denotarle V, ¿sale? Y ahora lo que me está diciendo, pues básicamente es que cualquier punto lo voy a poder ver como su parte racional más su parte como B irracional de alguna forma, ¿vale? Entonces vamos a definir un homomorfismo donde toda esa parte B irracional se vaya a cero y solamente me quede con la parte racional de esta representación, ¿vale? Entonces en la gráfica en realidad pues estoy pensando como una función de R en R, pero todos los puntitos pues tendrán su parte racional, entonces los quiero mandar ahí. Bueno, vamos a ponerle ahí Q, ¿vale? Aquí tengo un Q más bien, ¿no? De modo que la gráfica que voy a obtener pues en realidad van a ser copias trasladadas de B, ¿no? Aquí voy a tener B y a la altura Q, ¿vale? Voy a tener todas las uniones posibles sobre los racionales. Ahora, este B, siendo el complemento ortogonal de Q, pues está separado por el mismo Q, ¿no? Entonces, como estos son ajenos, pues el B va a ser un grupo cero dimensional de los reales. Ahora, aquí en la gráfica, pues lo que va a resultar pues es la unión de todos estos niveles. Entonces, como va a ser una unión numerable de grupos de dimensión cero, pues la misma gráfica va a ser un grupo de dimensión cero, ¿vale? Entonces, bueno, pues con eso voy a obtener una gráfica de dimensión cero en el producto de R por R y voy a dotar a R de la topología que adquiere en esa representación como una gráfica, ¿vale? Entonces esto va a generar, como ya dijimos, una topología más fina porque el homomorfismo es discontinuo y además va a ser de dimensión cero, ¿no? La gráfica en realidad pues va a ser un conjunto pues así denso ahí en R por R, ¿no? Bueno, y para el caso del círculo unitario, pues se sigue un argumento similar, ¿vale? Lo que hicimos fue partir a R en su parte racional y en su parte complementaria. Entonces eso lo logramos porque los racionales es un grupo divisible, pero pues podemos pasar a los racionales cíclicos, ¿vale? La imagen ahí pues es nuevamente un subgrupo divisible del toro, entonces va a tener nuevamente su complemento original, su complemento ortogonal, y volvemos a generar este homomorfismo con esta misma gráfica que va a resultar de dimensión cero. Entonces el punto de que tengamos gráficas de dimensión cero pues nos da
nos da automáticamente refinamientos. Tanto el grupo de los reales como el círculo unitario pues va a tener refinamientos que son de dimensión 0. Van a seguir siendo segundo numerables porque viven en los productos estas gráficas, ¿vale? Y bueno, el primero va a resultar localmente precompacto incluso, ¿vale? Y el segundo, un grupo precompacto. Recuerden, en el segundo la gráfica vive en el círculo por el círculo, que es un grupo compacto, y todos los subgrupos de grupos compactos son grupos precompactos, ¿vale? Bueno, ahora, de estos dos casos particulares, pues se puede extender el resultado de refinamiento de topologías para el caso de grupos abelianos que sean localmente precompactos o precompactos en sí, ¿vale? Todo grupo abeliano precompacto va a admitir un refinamiento del mismo peso y de dimensión 0. Eso lo vamos a lograr a través de un teorema de representación. Y lo mismo para el caso de precompacidad local, ¿vale? Un grupo abeliano localmente precompacto se le puede dotar de una topología más fina, localmente precompacta, de dimensión 0. ¿Cómo se hace esa extensión a partir de las representaciones? Bueno, cuando G sea un grupo precompacto, entonces la completación de este G pues va a resultar un grupo abeliano compacto del mismo peso. Entonces, si yo tengo un grupo abeliano compacto, pues este va a ser básicamente isomorfo a un producto de círculos unitarios, ¿no? De hecho, se puede tomar el exponente kappa como el peso del grupo inicial, ¿vale? Bueno, ahora, para este círculo unitario, yo sé que por cada factor existe un refinamiento cero dimensional, que me lo va a dar la gráfica que acabamos de construir. Entonces, ese refinamiento cero dimensional lo llevo a la potencia correspondiente. El producto nuevamente de grupos cero dimensionales pues va a ser cero dimensional, va a seguir siendo el refinamiento que necesitamos para el círculo a la capa, y entonces va a ser el refinamiento para la completación de G y por lo tanto el refinamiento para el grupo original G. Y cuando el grupo sea localmente precompacto, entonces lo podemos considerar nuevamente como un grupo denso dentro de un grupo abeliano localmente compacto, ¿vale? Así como los grupos precompactos son grupos densos en grupos compactos, los grupos localmente precompactos son obviamente grupos densos en grupos localmente compactos, en este caso abelianos, pero los grupos abelianos localmente compactos pues se pueden representar como productos de R a la N por un grupo H que contiene un subgrupo compacto K. Se me acabó el tiempo. Bien, un minuto. Bueno, entonces, para esta parte de H, este va a tener un grupo compacto K, que obviamente tiene peso menor o igual que kappa, donde kappa es el peso del grupo original. Entonces, ya dijimos que los grupos compactos pues van a admitir refinamientos cero dimensionales. Así es que lo único que tengo que hacer es tomar su refinamiento. Y para la parte de R a la N, pues R ya vimos en el ejemplo aquí que también tiene un refinamiento, entonces también llevamos el refinamiento al producto, y ese producto de los dos refinamientos pues me va a dar el refinamiento que buscamos, que va a ser localmente precompacto y de dimensión 0. ¿Vale? Eso lo dije, pero no lo escribí, ¿vale? Yo tomo el refinamiento que usamos con la gráfica y lo llevamos al producto, ¿vale? Bueno, hasta ahí. Hay más ejemplos de homomorfismos que no preservan los puntos de acumulación. Ya vimos algunos casos en donde sí se preservan los puntos de acumulación. Pero bueno, pues ya por tiempo, mejor hasta acá lo dejamos. Muchas gracias. Pregunta, algún comentario. Ok, gracias. Te agradecemos. No, a ustedes.